Muy bien. El tema de hoy, como les había adelantado, son las relaciones semánticas. Estas relaciones semánticas, chicos, no ocurren en todos los idiomas. ¿Mm? ¿Y por qué? Ya que, por ejemplo, Pedro Salinas, gran escritor de la generación del 27 en España, él nos va a decir, por ejemplo, que no hay ser humano completo, eh, o sea, que se conozca y que se dé a conocer sin tener un grado avanzado en la posesión de su lengua. Porque el individuo que se posee a sí mismo se conoce expresando lo que lleva dentro, y esa expresión solo se cumple por medio del lenguaje. Entonces tenemos que, para comprendernos, hay que saber hablar y también para comprenderse. ¿M? Y así nos vamos a construir una imagen clara de quiénes somos y qué podemos hacer en el mundo. Entonces, en esa, en esa medida, vamos a hacer que el razonamiento verbal, ¿no? El razonamiento verbal va a entrar en esa área y nos va a dar una muestra, ¿de acuerdo? De las personas que somos a través de qué? Del lenguaje. Entonces, de esta manera podemos decir que la palabra es una especie de pincel con el que vamos a ir formándonos y iluminando nuestros senderos. ¿M? La palabra ya sabemos que es una entidad abstracta, pero nos va a dar el espíritu, nos va a dar ese sentimiento de liberación de nuestra alma, ya que la particularidad que nosotros tenemos como seres humanos va a ser siempre, esta particularidad va a ser siempre el lenguaje, ¿de acuerdo? A diferencia con otros animales, el cerebro humano está diseñado exclusivamente para crear, adquirir, ¿m? Y desarrollar un lenguaje. Esa es la gran diferencia de nuestro cerebro con el cerebro de todas las demás especies que viven aquí, que nuestro cerebro está diseñado casi exclusivamente para la adquisición de un lenguaje, ¿m? Sea el que sea. Y con la adquisición del lenguaje viene lo que es el raciocinio, viene de razonamiento. ¿M? Razonar es un vocablo que va a expresar una idea de reflexionar, ordenando ideas para obtener conclusiones. ¿Está bien? Eso es razonar. Y verbal, ¿de acuerdo? Viene del latín verbalis, que se refiere a la palabra, ¿de acuerdo? Entonces, es el reflexionar de las palabras, prácticamente razonamiento verbal, si lo vemos desde una parte de la etimología. Entonces, resulta que este razonamiento verbal se va a entender como el uso de la palabra de una manera reflexiva, ¿no? Viéndolo de esa forma. Entonces, es trascendental manifestar el interés para señalar que este razonamiento verbal es una capacidad, primeramente, una capacidad para realizar una conclusión acertada o una habilidad para distinguir una palabra de otra. ¿M? Por eso le decía que el razonamiento verbal, los ejercicios de razonamiento verbal van a denotar qué tanto el estudiante tiene dominio de su lengua. Entonces, con esta breve introducción, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es acerca sobre los niveles léxicos. Dice allí, los hispanohablantes, como todos los hablantes de cualquier lengua culta, disponemos una serie de registros o variedades del idioma que empleamos según sean las circunstancias y los interlocutores. No hablamos igual que escribimos, ni usamos las mismas palabras
ni las mismas reglas gramaticales para conversar en familia o con los amigos que para expresarnos en público o para tratar con una persona que nos merece respeto. Un médico usará charlando con otros médicos vocablo que no emplea cuando se dirige a quien se entiende de medicina. Y esto es muy cierto, ¿no? Dentro de los niveles léxicos vamos a ver cómo el ser humano cambia su forma de expresarse a raíz del contexto de la situación en la cual se encuentra. ¿Ah? Estas palabras, chicos, específicas que se van a utilizar en función de estas circunstancias y de con quién estaremos hablando, que son los interlocutores, ¿m? Forman estas agrupaciones que se denominan niveles léxicos, que son los niveles en cual la lengua obtiene, ¿m? Por ejemplo, frente a una lengua oral, una conversación oral o tal vez una forma de lenguaje escrita, o tal vez cuando estamos conversando con la familia, cuando estamos en el colegio, en la universidad, en el instituto, o cuando estamos con los amigos, o cuando hablamos con el profesor, ¿de acuerdo? Cuando hablamos con algún político, también dentro de los, las profesiones, ¿no? De los médicos, los abogados, los científicos, los literatos, todos tienen sus tecnicismos, que es lo que le vamos a llamar, ¿de acuerdo? Entonces, estos niveles léxicos va a marcar la diferencia entre estas partes del lenguaje. ¿M? Por otra parte, estas palabras, ¿m? Estas palabras van a intentar alejarnos de lo que es el nivel vulgar. El nivel vulgar no es una persona que tenga poco dominio de su idioma, sino el nivel vulgar, se podría decir, es cuando una persona no puede cambiar el nivel. ¿De acuerdo? No puede cambiar el nivel léxico. O sea, tal como habla con su amigo, le habla a su madre, le habla a, por ejemplo, un médico, le habla a cualquiera. O sea, mantiene un mismo nivel léxico. ¿M? Y eso es una señal de un nivel vulgar en el lenguaje. ¿M? Un nivel vulgar en el léxico que uno posee. Entonces, una persona que pueda cambiar de niveles léxicos fácilmente es un claro signo de que puede ¿m? tener cierto nivel avanzado de cultura. Ahora tenemos aquí a los cultismos. Los cultismos nos van a hacer referencia de que en todas las lenguas van a existir palabras patrimoniales. Esto quiere decir que son palabras que están desde la formación, desde el origen de este idioma. Por ejemplo, en español, las palabras que son originarias en nuestro idioma, mesa, gallo, olmo, etcétera. Entonces, se fueron evolucionando desde la ocupación de los romanos, luego de los visigodos, luego de los musulmanes, hasta ya fijarse en su forma moderna. ¿M? Y han estado presentes en el idioma. Pero hay otras palabras que han sido introducidas a la lengua en diferentes momentos de la historia. ¿M? Por hablantes o escritores también cultos que necesitaban algunos vocablos para designar conceptos carentes en nuestro idioma, ¿no? Por ejemplo, algo muy sencillo, ¿no? Se ha adoptado la palabra internet, ¿m? Porque no hay alguna palabra en nuestro idioma, en nuestro rico idioma, que pueda definir, ¿m? Este sistema de redes. De la misma manera con Wi-Fi. ¿M? No existe una palabra en nuestro idioma que pueda definir ese concepto. Entonces se ha utilizado este anglicismo, ¿m? Para poder adoptarlo en nuestro idioma. Y así hay muchos ejemplos. Inclusive a veces se cae en el error, chicos, de utilizar palabras que sí tenemos en nuestro idioma, pero usar términos extranjeros,
como por ejemplo boutique, ¿de acuerdo? Boutique es una, es una palabra del idioma francés, ¿de acuerdo? Una palabra del idioma francés, ¿m? Que nos refiere a una tienda pequeña. ¿M? Otro ejemplo, link. Yo no sé por qué muchas personas dicen link. ¿Cuál es el problema? Link. Que nosotros tenemos una palabra que se llama enlace para poder describir ella. ¿Ah? Y así miles. Entonces, ahí sí es caer en un error garrafal, ¿no? Y ahí sí se ve el desconocimiento de tu manejo en el lenguaje, en tu idioma. ¿M? Porque existiendo una palabra que representa, no lo usas. ¿Ah? No lo usas. ¿De acuerdo? Hay otra palabra también, este, hay otra palabra, por ejemplo, en caso de fútbol o eso, se dice el doping. ¿M? El doping, ¿no? El antidoping, cuando se puede decir el dopaje, ¿ah? Y así hay varios chicos, varios ejemplos en el cual nosotros vamos a darnos cuenta de que eh, hay un correcto e incorrecto uso. ¿M? Entonces, algunas palabras, retomando nuestro tema, algunas palabras que han sido introducidas en nuestro idioma se van a llamar cultismos. ¿M? Y van a proceder generalmente del latín o del griego, ¿sí? Del latín o del griego. Entonces, esta se va a caracterizar porque van a tener varias afectaciones. ¿M? Van a tener varias afectaciones en el lenguaje, más no en la fonética. La fonética es el habla, ¿de acuerdo? La fonética es el habla. Y bueno, muchas palabras que vienen del latín y del griego van a mantener su pronunciación. ¿M? Por ejemplo, ahí tenemos a pedagogo, convexo, inocular, diseminar, etcétera. Entonces, los cultismos, chicos, no son, por su mismo nombre, cultismo, no son exclusivos de la gente culta. ¿Está bien? Hay muchas palabras que son cultismos que nosotros usamos en nuestra lengua común. ¿Por qué se le llaman cultismo? Porque vienen desde casi el inicio del idioma. ¿M? Por ejemplo, docente, aperitivo, caducar, salvoconducto, etcétera. ¿M? Pero eso sí, lo que sí se ve es que la gente culta, por particularidad, usa un mayor número de cultismos. ¿Está bien? Usa un mayor número de cultismos. Eso sí se nota. Entonces pasamos al estudio semántico de las palabras. ¿De acuerdo? Este estudio semántico de las palabras, chicos, vamos a ver cómo la palabra se estudia bajo cuatro características. ¿Está bien? La palabra se va a estudiar bajo cuatro ítems. El primer ítem va a ser por su significado, que puede ser el significado denotativo o el significado connotativo. ¿M? Otro estudio va a ser por sus significantes, ¿de acuerdo? Por sus significantes. Ya vamos a ver lo que es significante y significado dentro de la semiótica. Entonces, aquí puede dividirse en tres. Pueden ser la paronimia, la homografía o la homofonía.
Luego también la palabra se va a estudiar por su significante y significado. Ahí vamos a encontrar la monosemia, la polisemia y la sinonimia. Y también de ahí luego vamos a estudiar la palabra por su relación entre sus significados. Ahí vamos a tener la hiperonimia, la hiponimia, la antonimia. Entonces, chicos, la semántica va a ser la disciplina que va a estudiar el significado de las palabras. ¿Ya? Ahora vamos a ver que todo signo lingüístico tiene dos caras, significado y significante. ¿Está bien? Aquí lo vamos a ver, ¿de acuerdo? El significante, chicos, va a ser la parte material y el significado, la imagen mental que va a sugerir este significante. ¿Mm? Por ejemplo, yo digo mi significante manzana o lo escribo, o tú lo ves en una pared, escrito así, manzana a través de signos lingüísticos, como ahí, ¿no? Manzana, manzana. Y cuando tú escuches esto, en tu mente se va a crear el significado, ¿m? Que es la manzana. A esto se le llama la semiótica. ¿M? Entonces ya sabemos, cuando hablo de significado, va a ser por la imagen que nosotros tenemos en nuestra cabeza, por el concepto que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Y el significante va a ser por los signos lingüísticos para representar o la voz que yo uso para representar ese concepto que yo tengo en mi mente. Ahora, este significado o imagen mental está compuesto por rasgos conceptuales que todos los habitantes de una lengua van a asociar de manera general a un significante. ¿Mm? Y hay que tener en cuenta esto, que puede cambiar el significante, o sea, la manera en la cual se dice, pero nunca el significado. El significado ya es algo que está en nuestra mente. ¿Ah? Por ejemplo, este, yo voy a Estados Unidos, ¿de acuerdo? ¿Mm? Y digo Apple, ya yo sé que, ya yo sé perfectamente que me refiero a una manzana. ¿Ah? Entonces, cambió el significante, porque en español es manzana, en inglés es apple, en italiano puede ser mela, ¿de acuerdo? No sé, en chino puede ser tal, ¿ah? Etcétera, 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 ¿de acuerdo? En en el francés puede ser pome, etcétera, 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 pero lo que nunca va a cambiar es el significado, la imagen que se tiene en la mente. ¿Está bien? La imagen que se tiene en la mente. Eso nunca va a cambiar. Y a raíz de estos cambios, ¿m? A raíz de estos cambios, el significado va a tener dos componentes, como vamos a ver ahí, componentes del significado. El primero va a ser el significado denotativo. ¿De acuerdo? El significado denotativo. Este significado denotativo, chicos, son los rasgos conceptuales objetivos. O sea, ese significado que tiene la palabra fuera de cualquier contexto. Es el significado que vamos a encontrar en el diccionario. ¿M? Y es el núcleo semántico de la palabra. Luego tenemos el significado connotativo. Estos ya son los rasgos subjetivos, ¿de acuerdo? Son las significaciones que se le añade a una palabra, ¿de acuerdo? Y estas significaciones son de carácter subjetivo, o sea, son de la persona y va a depender mucho del hablante y de la palabra. Por ejemplo, la palabra palta, ¿ya? Palabra palta. ¿Cuál es su significado denotativo, ¿no? Fruto de el palmo, ¿de acuerdo? ¿Ah? Que en otras regiones del continente se le denomina aguacate. Ese es denotativo, ¿ah? Como está en el diccionario. Pero connotativo, ¿cómo sería? ¿No? ¿Cuál es el significado que nosotros le hemos dado? Por ejemplo, cuando decimos, puta, qué palta, ¿no? Qué palta, ¿no? Vergüenza, pena,
¿m? Roche, prácticamente. Entonces ahí va a estar la diferencia entre los denotativos y los connotativos. ¿M? Lo denotativo va a ir a su significado en el diccionario y lo connotativo es la representación que nosotros le vamos a añadir subjetivamente. Entonces, esta semántica, la semántica va a estudiar esto, el significado, ya que todo léxico es un sistema y este sistema está basado en los signos lingüísticos. ¿M? Entonces, vamos a ver ahora la siguiente relación. Relación entre significantes, ¿de acuerdo? Decimos que la homonimia, vamos a tratar la homonimia. ¿M? Decimos, chicos, que algunas palabras son homónimas. Decimos que son homónimas si su significante es el mismo. ¿M? O sea que si su forma en la cual nosotros vamos a representarla en nuestro idioma es el mismo. Son homónimas. Homo, mismo, nimas, nombre, mismo nombre. O sea que su significante, la forma en la cual es representada en nuestro idioma, de forma escrita o de forma oral, es la misma. ¿M? O sea, como dice ahí, están compuestos por los mismos fonemas. ¿M? Y su realización fonética coincide, o sea, la forma en la cual se pronuncia coincide. ¿Ah? Pero no se trata de una relación entre significados, o sea, no significan lo mismo, sino tienen diferentes significaciones. Por ejemplo, ahí dice, miren, la relación homonímica más habitual se produce entre palabras de distinta categoría gramatical. Ah, justo lo que estuvimos hablando ayer, las categorías gramaticales. ¿Cuántas categorías gramaticales tenemos? Aquí tenemos. ¿M? Ahí tenemos el sustantivo, pronombre, adjetivo, determinante, verbo, adverbio, preposición, conjunción, interjección. Son 9, ¿de acuerdo? Son 9. ¿M? Y son muy importantes para la realización de muchos ejercicios. Por ejemplo, aquí tengo estas palabras homónimas, vino y vino. El primer vino se hace referencia a la bebida, obviamente, un sustantivo masculino de forma singular, que hace referencia a la bebida, ¿m? A la bebida alcohólica hecha en base de la uva. Pero también tengo el otro vino, ¿m? De una tercera persona del singular, del pretérito indefinido, del verbo venir. ¿M? Entonces, vamos a ver que representan lo mismo. ¿M? Pero también vamos a encontrar una relación de homonimia en palabras que tengan la misma categoría gramatical. ¿De acuerdo? ¿Ah? Esta categoría gramatical lo vamos a encontrar de sustantivo. Se va a dar en sustantivos. ¿M? Y dice, se va a dar de acuerdo en aquellos casos en que el significado no tiene ninguna relación porque van a proceder de étimos, o sea, de etimologías diferentes. ¿Ah? Por ejemplo, ahí tenemos el hinojo, que es una planta medicinal, ¿ya? Y también vamos a tener el hinojo de la rodilla, que la vamos a ver allí en la imagen, el hinojo de la rodilla. ¿Mm? Otros ejemplos, dentro de la homonimia, vamos a distinguir dos tipos, palabras homógrafas y palabras homófonas. Las palabras homógrafas
son las palabras que van a tener las mismas grafías y los mismos sonidos. Por eso son homógrafas, ¿no? Grafa, letra, grafía, letra. Homo, misma letra, como dice ahí, las mismas grafías, las mismas letras y los mismos sonidos. Por ejemplo, haya es un tipo de árbol. ¿M? Y haya puede ser la primera o tercera persona del singular presente del subjuntivo de haber. ¿M? Del verbo haber. Luego vamos a tener las palabras homófonas. Fono, sonido. Homo, igual, similar, mismo. Entonces, estos tienen los mismos sonidos. ¿M? Tienen los mismos sonidos, pero se van a escribir de forma diferente. Por ejemplo, tenemos ahí la palabra haya o ayo. ¿M? Haya, que significa criada, siervo. ¿Ah? Eso significa. Y también haya, que es la segunda persona del singular del imperativo del verbo hallar. ¿Mm? Entonces ahí tenemos las palabras homógrafas y las palabras homófonas. ¿Ah? La gran diferencia entre ellas dos. Las homógrafas tienen la misma escritura y los mismos sonidos, y las homófonas solo el mismo sonido. ¿Mm? Yo recuerdo aquí algo presente en el examen de admisión, creo que fue de febrero, el examen de admisión de febrero, que hubo una pregunta invalidada, bueno, una pregunta regalada para ustedes, que consistía en que supuestamente la, la pregunta decía, encuentra la palabra homógrafa, pero no había un homógrafo, era homófono, ¿de acuerdo? No había respuesta. Ah, y luego yo buscando, luego que me dieron el examen, estuve buscando en algún banco de preguntas que tengo por ahí y me salió que esa misma pregunta estaba o había sido evaluada en el examen de admisión del año 1999 de la San Marcos. Y la diferencia era que en el examen de la San Marcos sí decía homófona, mientras que en Desencico lo habían cambiado a homógrafa. No sé por qué, ¿de acuerdo? ¿Ah? No está mal que Sencico decida ampliar su banco de preguntas con preguntas de nivel universitario para el examen de admisión de universidades públicas. No está mal, porque eso le daría inclusive más nivel a sus exámenes de admisión, porque todos sabemos que sus exámenes de admisión son una dificultad básica e intermedia, ¿no? Entonces, añadir preguntas de este tipo, que ya he visto que los están añadiendo de nivel universitario, haría que suban un poquito más su nivel de complejidad. Pero si lo vas a hacer, hazlo bien, ¿no? ¿No? No vas a hacer este tipo de, de problemas para que luego, ¿no?, los estudiantes se reciban puntos a favor. ¿Ah? Luego tenemos la homografía y la homofonía, ¿de acuerdo? Que ya lo hemos visto. Esto es la igualdad entre significantes de dos o más palabras que van a poseer un distinto significado. Esto se va a llamar la homonimia, ya lo sabemos. Entonces, la igualdad acústica y gráfica, en muchos casos de estas palabras son homógrafas o solo acústicas, son homófanas, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos claro ejemplo de os y os. ¿M? Que vienen de diferentes raíces, ¿no? Por ejemplo, una hoz viene del latín falsis y otro viene del latín faucis. ¿M? Ambos son nombres femeninos, pero una hoz va a ser el instrumento que sirve para cegar hierbas, ¿de acuerdo? Un instrumento agricultor, y la otra hoz va a ser una forma, un accidente geográfico de la angostura de un valle profundo, ¿de acuerdo? Que es la angostura que forma un río entre dos sierras, entre dos montañas, ¿de acuerdo? Entonces ahí vamos a ver una diferencia marcada entre una hoz y otra hoz. Ahora vamos con la siguiente, ¿de acuerdo? Vamos con la siguiente. La homografía y la homofonía.
No, ya hemos pasado eso. Estamos en la relación entre la monosemia, polisemia y sinonimia. Exactamente. La monosemia, chicos, mono, uno, semia, significado, ¿de acuerdo? Ya se lo dije, es la relación que existe entre un significado y un significante en una palabra. A un significante le va a corresponder siempre un solo significado. Por ejemplo, la palabra lapicero, ¿está bien? La palabra lapicero va a expresar un referente que solo va a poder ser evocado por este significante. O sea, no hay otra palabra en nuestro idioma que represente lo mismo. ¿Mm? Lapicero, ¿está bien? No hay, no hay otra palabra que represente lo mismo. Yo digo lapicero, te viene la imagen, obviamente, la imagen mental de ese lapicero, y no hay otra palabra en nuestro idioma que represente ese significado. No hay, no hay otro significante para ese significado. No existe. Esas son las palabras monosemias, de un solo significado. ¿De acuerdo? Esta relación. ¿Mm? Por ejemplo, otro es la palabra mugre, ¿m? Que es una suciedad grasienta. Entonces, no hay otra palabra, no existe otra palabra para representar de igual manera este significado. ¿M? Por otro lado, tenemos las palabras polisémicas o la polisemia. Una palabra polisémica va a expresar varios significados, o sea, solo van a tener un significante, solo una palabra, pero va a poder discurrirse en varios significados. ¿Está bien? Un significante puede tener varios significados, pero varios significados no pueden tener solo un significante. ¿De acuerdo? ¿Mm? Un significante puede tener varios significados, como vamos a ver aquí. ¿De acuerdo? ¿Ah? Como vamos a ver aquí, en este ejemplo. Vamos a tener solo una palabra y va a significar varias cosas, pero un significado no puede tener varios significantes. Eso no puede pasar. ¿Está bien? Entonces, la polisemia se va a distinguir, por ejemplo, de la homonimia, como dice allí, ¿m? Ya que se trata en una relación de diferentes, de diferentes significados, ¿ya ver? Diferentes planos del signo lingüístico. Por ejemplo, yo tengo la palabra araña. Araña puede significar el animal arácnido o también una lámpara, lámpara de araña, ¿ah? Que generalmente va a colgar en el techo. Yo puedo tener también la palabra espada. La espada puede significar obviamente el instrumento, el arma, o también un matador de toros. Y allí tengo un ejemplo. ¿M? A ver, chicos, hora de interactuar ustedes. ¿A qué hace referencia esas imágenes que vemos en la parte inferior de la pantalla? ¿Cuál sería el significante de todos esos significados? Chicos, ¿cuál sería el significante de todos esos significados que vemos ahí en las imágenes? Exacto, muchas gracias, Daniel. Banco, ¿no? Vamos a hacer referencia a el banco. Muy bien. Entonces, ahí estamos viendo que estamos usando un significante, o sea, una palabra en nuestro idioma, para representar varios significados. ¿M? Esto es la polisemia. ¿M? ¿Está bien? Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Los bancos de este parque suelen estar muy limpios. Entonces,
yo voy a hacer referencia a qué? Al asiento de un parque, como vemos en la primera imagen. ¿Ah? O yo también puedo hacer referencia a, a la segunda imagen, ¿no? A decir, el carpintero dejó el cepillo y su garlopa en el banco. Entonces voy a hacer referencia a qué? A un madero grueso, ¿ah? Con 4 pies y que va a servir como mesa para labores de carpintería. ¿Ah? O yo también puedo decir, puedo decir que cuando navegaban por el río, se toparon con un banco que les abrió una vía de agua. Y esto se hace referencia al tercero, al del centro. ¿Está bien? Que por ejemplo en ríos o en lagos navegables, ¿m? Se produce o se prolonga una gran extensión de tierra, o sea, una elevación que va a impedir a las naves navegar por esta zona. A esto se le conoce como un banco, ¿de acuerdo? Un banco. También yo puedo decir, ¿no? Que los pescadores divisaron un banco de pejerreyes, un banco de atunes, de caballas. Entonces voy a hacer referencia a la cuarta imagen, que es un banco de qué? De peces. Y por último, si yo he dicho, he ido a abrir una cuenta de ahorros en el banco. Aquí estoy haciendo referencia al banco, un banco de crédito. ¿Ah? Pero no queda ahí, también tenemos otros más de banco. ¿Está bien? Hay muchas palabras polisémicas, ¿de acuerdo? Hay muchas palabras polisémicas. ¿Ah? Es más, nuestro idioma es el idioma que tiene mayor cantidad de palabras polisémicas. ¿Mm? Por ejemplo, otro caso es el de carta, ¿de acuerdo? Es el de carta. ¿Mm? Carta tiene diferentes significados. ¿Está bien? Y ya vamos a ver por qué. Por ejemplo, cuando yo digo, he recibido una carta procedente de Arequipa. Entonces, este es un papel, ¿no? Carta va a hacer referencia a una epístola, un papel que va a ser escrito, que me va a enviar una persona a otra para comunicarse. ¿Mm? O yo también puedo decir, eh, claro, también carta de restaurante, o también puedo decir que el mago escondió una carta en la manga de su camisa. ¿Ah? Y aquí a carta que me estoy refiriendo a la baraja de cartas. ¿M? O como dice aquí nuestro amigo Sebastián, ¿no? Ese restaurante tiene una amplia carta de comida, ¿no? Que me hago referencia a un restaurante, su lista de platos o de bebidas. Otro de carta podría ser, ¿no? El Inca Tupac Yupanqui, viajó a la Polinesia utilizando cartas de navegación. ¿M? Entonces aquí esta carta de navegación hace referencia a que un mapa, ¿de acuerdo? Un mapa. Y esto, chicos, ¿por qué sucede? ¿Por qué hay estos cambios entre los significados de banco, entre los significados de carta, etcétera, etcétera? Esto tiene relación, chicos, por el contexto y la situación, que es muy importante, que esto era lo que quería llegar. Según el contexto, una palabra polisémica puede cambiar de significado. ¿Está bien? Entonces, el cambio de significado está condicionado bajo el entorno lingüístico, bajo las palabras que la rodean y las relaciones que existen entre ellas. ¿Ah? Y también la situación, o sea, las circunstancias que van a rodear la comunicación. ¿Está bien? El contexto es lingüístico, la situación es no lingüística. ¿Está bien? Entonces, estas relaciones van a originar, ¿m? Esta covalencia. Ahora,
Ahora, chicos, en nuestro idioma, como yo les había dicho, hay una gran cantidad de significados. ¿Está bien? Y esto es la particularidad de nuestra lengua que es muy rica. ¿M? En una misma palabra, yo puedo expresar una multiplicidad de significados, como ya hemos visto. ¿Ah? Por ejemplo, carta, banco, tiene varios significados que van a derivar de nuestra concepción de las cosas. ¿M? ¿Y qué va a evitar que los significados... Ah, deja la puerta abierta. ¿Qué va a evitar que los significados se confundan? Lo que les dije, el contexto y la situación comunicativa. ¿Ah? Esto va a evitar que los significados, que una palabra que tenga varios significados se crucen, ¿ah? O no se pueda entender. ¿Ah? Este contexto y esta situación comunicativa va a hacer que se diferencien, como les había dicho. ¿Mm? Entonces, estos dos, estos dos factores, el contexto y la situación que se van a emplear, son suficientes para determinar el significado en cada caso. Entonces, la capacidad que tienen las palabras, nuestras palabras en nuestro idioma para tener una gran multiplicidad de significados, van a ir de acuerdo a las necesidades comunicativas de nosotros, de los hablantes. Una capacidad mm, que va de acuerdo a qué tanto usemos estas palabras. Entonces, la polisemia es una de las mayores fuentes de demostrar el enriquecimiento de las posibilidades significativas de una lengua. Por ejemplo, uno de los idiomas que menos palabras polisémicas tiene es el inglés. Y muchos dicen, no, que el inglés es difícil, no que no puedo aprender el inglés. Mentira, chicos, sino que nunca les han enseñado de una manera correcta el inglés. Conocen el idioma más difícil del mundo, que es el español. Bueno, algunos al menos pueden hablarlo, ya dominarlo es otra cosa. El inglés es un idioma sencillo, ¿ah? La mayoría de las palabras significan lo mismo, tienen solo un significado, ¿ah? Son palabras monosémicas. Pero ¿por qué el idioma español tiene es tan rico? El idioma español es tan rico, ¿por qué? Porque no ha sido mezquino, ¿de acuerdo? Y cuando digo que no ha sido mezquino, es que no ha, los españoles en su proceso de colonizaje, no consideraron, ¿m? No consideraron eh, eliminar muchas cosas que encontraban en el Nuevo Mundo, como si lo hicieron holandeses, como si lo hicieron ingleses, ¿de acuerdo? Belgas, alemanes. Los españoles, por ejemplo, se casaban con las indígenas, tenían hijos, cosa que no sucedía en otras colonias. ¿Ah? Los españoles adoptaron palabras, por ejemplo, del quechua, del aymara y de los diferentes idiomas de eh, donde fueron conquistando. ¿Esto qué hizo? Hizo que se enriquezca aún más su léxico, introduciendo nuevos términos, nuevas palabras que ellos no podían aseverar. Por ejemplo, chocolate, la palabra chocolate viene del nahual, que es el idioma del imperio azteca. ¿M? Viene del náhuatl. Cancha viene del quechua, que significa terreno amplio. Y así hay muchas palabras que provienen del quechua, del náhuatl, del aymara, de diferentes idiomas que sí los recolectaron quienes, los españoles, para adoptarlos en su habla cotidiana. Eso no pasó en otras colonias. Y es por eso una de las razones de la que el idioma español es muy rico. ¿Ah? Es muy rico. Por ejemplo, chicos, cabeza, la palabra cabeza, si ustedes van
al Diccionario Real de la Academia Española, van a encontrar que tiene 21 significados, cabeza, 21 significados diferentes. Ojo, la palabra ojo tiene 24 significaciones diferentes. Tiene 24 acepciones. A estos significados de cada palabra se le llama acepciones, ¿de acuerdo? Tiene 24 acepciones, pero no se queda ahí. La palabra con más acepciones, con más significados en el idioma español es la palabra picar. Tiene 57 significados diferentes. Y no les estoy mintiendo. Pueden ir inclusive en la página web del diccionario de la Real Academia Española, pueden poner la palabra picar y van a encontrar los 57 significados, los 57 acepciones diferentes. ¿Mm? Entonces aquí ya podemos ir viendo cuán rico es el idioma español. Ahora vamos a pasar a la sinonimia. La eficacia de la comunicación, chicos, va a ser óptima siempre y cuando ¿m? cada significante le va a corresponder un significado o viceversa. ¿Está bien? Y esto se tiene que cumplir en todos los lenguajes también. ¿M? Entonces, como dice allí, se llama sinónimo al término cuya configuración fonética es distinta, pero cuyo significado es similar o idéntico. Es decir, la sinonimia se da cuando un significado existe en la lengua varios significantes. O sea, que los sinónimos se diferencian por su composición fonológica, pero pertenecen a la misma categoría gramatical y tienen la misma o semejante significación. Así, por ejemplo, barco, vapor, embarcación, navío, buque. Entonces, jóvenes, tenemos a un escritor que es Kurt Baldinger, que en su ensayo, la semiología, así titulado, él va a afirmar que la sinonimia es uno de los platos fuertes de la semántica. Y él se va a hacer una pregunta de que si existen sinónimos absolutos, o sea, de que si existe un sinónimo que represente completamente otra palabra. Él va a decir que no, que cada forma lingüística va a tener un significado diferente, ¿de acuerdo? Pero que sí es posible, ¿m? Tener algún sinónimo absoluto de acuerdo a los contextos, ¿ves? De ahí es muy importante, contexto y situación, a los contextos en los cuales se vayan a trabajar. Hay otro autor que se llama Hockett, que él tiene un libro que se titula Hacia una semántica moderna, donde él no va a hablar que las configuraciones fonéticas de estos morfemas con idéntico significado son distintos porque van a diferir en su configuración semántica. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos está diciendo prácticamente? De que tampoco existen los sinónimos absolutos. ¿M? Él va a tener su teoría. Lo que nosotros vamos a llamar sinónimos, ¿m? Lo que nosotros vamos a llamar sinónimos que van a tener una configuración fonética, fonomática y fonológica distinta, pero de significado idéntico o muy similar, como por ejemplo pueril con infantil, feliz con dichoso, hallar con encontrar, ¿de acuerdo? Entonces él se hace una pregunta, pero ¿hasta qué punto estas palabras son sinónimos? ¿Ah? La única forma de averiguarlo, igual que dice Baldinger, es bajo el contexto, ¿ah? Examinándolo en determinados contextos. Y nos vamos a dar cuenta que en determinados contextos, por ejemplo, vamos a hacer el primer ejemplo. Hizo un dibujo pueril, hizo un dibujo infantil. En este caso, podemos decir que son sinónimos, pero en otro contexto, por ejemplo, escribe cuentos pueriles, escribe cuentos infantiles, vas a ver una clara diferencia, porque pueril va a tener
un significado ahora despectivo. ¿Ah? Por ejemplo, cuando yo digo cuentos pueriles, voy a hacer cuentos insignificantes, cuentos banales, cuentos triviales, y el segundo no. Entonces yo puedo decir que infantil y pueril no son sinónimos absolutos, no lo son, carecen de ser una sinonimia absoluta. ¿Mm? Como dice allí, dos o más palabras son sinónimas si tienen el mismo significado. Es decir, la sinonimia va a consistir en la igualdad de significado, cuando existen diferentes significantes. Algunos lingüistas niegan la sinonimia, ¿no? Como les acabo de decir, pero en realidad no habría dos palabras con un significado totalmente exacto, o cuanto menos sería prácticamente imposible encontrar palabras con el mismo significado, teniendo en cuenta todas sus acepciones y contextos en los cuales podría aparecer. Por ello, se puede distinguir diversas formas en las cuales se va a presentar la sinonimia. Como ahí les digo, hay tres tipos de sinonimia. La sinonimia contextual, ¿de acuerdo? La sinonimia contextual, que es cuando, conceptual, que es cuando los significados denotativos, ¿de acuerdo? Denotativos, o sea, los significados que están en el diccionario son coincidentes. ¿Ah? Por ejemplo, listo, inteligente, ¿no? Ah, él es listo, no, él es inteligente. ¿M? Coinciden estos significados denotativos del diccionario, pero, ¿m? Por ejemplo, en la sinonimia connotativa, yo puedo decir que, ya recuerden, lo denotativo era lo que está en el diccionario, lo connotativo era subjetivo, lo que el significado que yo le doy, ¿no? Y por ejemplo, aquí lo vamos a ver claramente. Al yo decir listo igual a zorro. Es la misma palabra. ¿M? Listo es sinónimo, según por su significado en el diccionario. Listo, uno de sus significados es sinónimo de inteligente. Pero por lo connotativo, por el significado que yo le doy, que yo le aumento, ¿ah? Yo puedo decir que listo es igual a zorro, porque al zorro se le ha dado una connotación de astuto, de inteligente, de listo. ¿M? En cambio, en la sinonimia contextual, en determinados contextos, por eso se llama contextual, ¿ah? Puede haber sinonimias que no son, no aparecen dentro del diccionario o no están dentro de nuestra mente, dentro de nuestro argot subjetivo. Por ejemplo, listo con preparado, ¿no? ¿Estás listo? ¿No? Ya está lista la comida, ya está preparada. Entonces, esa es la diferencia. Y aquí lo vamos a ver claramente. ¿M? ¿En qué? En la sinonimia y paráfrasis. Es, como yo le digo, es dudoso que exista una sinonimia absoluta entre dos términos, ¿m? En el sentido extrínseco de lo que va a ser la posibilidad de una sustitución para siempre y restricta, ¿de acuerdo? Pero la sinonimia siempre se va a dar dependiendo el contexto. Es decir, vamos a estar hablando de sinónimos cuando dos o más términos pueden sustituirse entre sí en un determinado contexto sin alterar el significado de este contexto situación. ¿Está bien? Entonces, no podemos nunca averiguar si un término es sinónimo de otro si no lo podemos sustituir. ¿De acuerdo? ¿Ah? ¿Por qué? Porque la sinonimia es una relación entre significados, no entre las formas. ¿Ah? Entonces, en el nivel de las oraciones, al nivel de oraciones, no se habla ya de sinonimia, cuando yo quiero reemplazar oraciones, sino de la paráfrasis. La paráfrasis, chicos, va a ser la igualdad de significado en el nivel de la oración. Y esto se va a observar mientras las palabras de una lengua son en principio finitas. Pero las oraciones no. Hay oraciones infinitas dentro de una lengua. Las palabras son finitas. Mm, En un idioma puede tener 300.000 palabras, ¿no? Un punto finito, pero con esas 300.000 palabras yo puedo hacer infinitas oraciones. Entonces, las oraciones no son finitas, son infinitas. Entonces, aquí vamos a ver si estas oraciones
son paráfrasis entre sí, como vemos allí. ¿Mm? Manuel dejó su chaqueta en la percha. Manuel colgó su chaqueta en la percha. Manuel colocó su chaqueta en la percha. Entonces, la oración uno, 2 y 3 con las palabras dejó, colgó y colocó, son intercambiables entre sí en este contexto, ¿de acuerdo? ¿Ah? Pero fuera del contexto no son sinónimos. Ninguno, dejó, colgó, colocó, no son sinónimos. Ninguno de ellos, si se dan cuenta, por su significado denotativo, por su significado en el diccionario, no son sinónimos. Se han vuelto sinónimos, ¿por qué? Por el contexto y la situación en la cual las estamos colocando. ¿Mm? O sea que son paráfrasis entre sí. Ahora tenemos lo que vamos a llamar relación entre significados, que va a ser el campo semántico. Nos dice que en todos los casos solo tenemos en cuenta el significado de la palabra, pero nos olvidamos del significante. Todo significado está constituido por una serie de notas significativas que aluden a su referente y que puede servir para diferenciar unas palabras de otras. Estas van a recibir el nombre de semas, justo lo que estábamos hablando el día de ayer, que en un campo semántico los semas son las características en común, como dice allí, ¿m? Que sirven para diferenciar unas palabras de otras. El conjunto de todos los semas de una palabra es el significado o el semema, que también se le llama de esa manera. Cada lengua, chicos, va a expresar una visión diferente del mundo. ¿Ah? Aunque este mundo sea el mismo para todos, las lenguas van a expresar un mundo diferente. Esto sucede porque por el significado de las palabras no se va a establecer de una manera arbitraria. Es decir, que vamos a descubrir una estructuración lingüística también dentro de estos significados. Y allí van a ser el concepto de lo que se denomina campo semántico. ¿Ah? O sea que un conjunto de palabras tienen un sema en común, o sea, tienen particularidades en común, entonces van a pertenecer a un mismo campo semántico. Recuerden que la semántica hace referencia al significado. ¿Ah? Entonces cada lengua va a poseer una forma propia en esta misma estructuración de los campos semánticos. ¿Mm? Ahora tenemos la hiperonimia e hiponimia. ¿Mm? Vamos a llamar hiperónimo a la palabra cuyo significado va a abarcar el de otras, que se van a conocer como hipónimos. Los hipónimos son las palabras que se van a referir a un mismo hiperónimo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a tener en este hiperónimo e hipónimos dos tipos de relaciones. Vamos a tener relaciones de inclusión, como dice ahí, cuando un conjunto de palabras están englobados dentro de otra palabra que incluye a todas, como aquí. Tengo mi hiperónimo flor. ¿Y cuáles van a ser mis hipónimos? Clavel, rosa, margarita, gerandio, girasol, lirio, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es lo que yo les digo, ¿no? Un conjunto de palabras están englobadas dentro de otras que las incluye. ¿Cuál es ese conjunto de palabras? Esto, clavel, rosa, margarita, girasol, geranio, ¿ah? Lirio, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos estos están incluidos ¿en cuál? En flor. Flor las cataloga a todas. Entonces, eso es el hiperónimo y el hipónimo. De forma más sencilla, el hiperónimo podría ser el conjunto, el hiperónimo, el conjunto, mientras que los hipónimos, los elementos de este conjunto. ¿Está bien? Y ahí dice cohipónimos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque clavel y rosa, al pertenecer ambos a un mismo hiperónimo, se vuelven cohipónimos, o sea, comparten la hiponimia de un mismo hiperónimo. ¿Está bien? ¿Se logra entender, cierto? ¿Se entiende, chicos?
¿Lo entienden o no lo entienden? ¿Está claro o desean que vuelva a explicar esta parte? ¿Sí? ¿Todo bien? Ninguna duda. Muy bien. Luego vamos a tener lo que se llama las relaciones lineales, que es por sucesión, ¿de acuerdo? ¿No? Con los nombres, esto va a suceder con los nombres de los meses, de los años, de los días. ¿Ah? Como vamos a ver aquí. Por ejemplo, el hiperónimo día, ¿m? Va a incluir a los hipónimos, o sea, el conjunto día va a incluir a los elementos, a los hipónimos, lunes, martes, miércoles, etcétera. Y si yo utilizo meses, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril. ¿Ah? ¿Me entiendes? Esas son relaciones lineales, que es de sucesión, ¿de acuerdo? De sucesión. ¿Mm? Muy bien. Ahora, ya para terminar, ya en lo último, para finalizar esta clase, vamos a tener a la antonimia, ¿de acuerdo? La antonimia dice, se conocen como palabras antónimas aquellas que expresan ideas opuestas o contrarias. Así, por ejemplo, los nombres de virtud, vicio, trabajo, descanso, los adjetivos claro, oscuro, triste, alegre, los verbos como recordar, olvidar, ir o venir, los adverbios como antes o después, bien o mal. Y como todas las relaciones de oposición entre dos palabras son de diferentes tipos, suelen distinguirse tras tres clases de antónimos, ¿de acuerdo? Según mm, las dichas palabras se vaya estableciendo una relación excluyente, como macho y hembra, de reciprocidad, comprar, vender, o una antonimia propiamente dicha como bueno o malo. Entonces, antes de llegar a estos tres tipos, vamos a ver que dos palabras, chicos, van a ser excluyentes, ¿de acuerdo? Van a ser excluyentes cuando la negación se va a suponer necesariamente la afirmación de la otra, como vamos a ver en este caso. ¿Mm? Estos excluyentes, la afirmación va a implicar la negación del otro. Por ejemplo, yo puedo decir muerto, entonces el otro está vivo, lo niega. Verdadero, entonces la negación, falso. ¿Ah? Matrimonio, soltería. Felón, leal, ¿no? Felón es una persona traicionera, desleal. ¿M? Patente, latente. Homogéneo, heterogéneo. ¿Ah? Ileso, lesionado. Mientras que los recíprocos, ¿no? Como dice allí, es una implicancia o bilateralidad. O sea que no existe uno sin otro. ¿Ah? Comprador, vendedor. Entregar, recepcionar. Demandante, demandado. Cobrar, pagar. Médico, paciente. Discente, docente o maestro. Salir, entrar. Preguntar, responder. ¿No? ¿Me entienden? Esos son los recíprocos. Y los antónimos propiamente dichos es cuando hay una degradación, ¿no? Una degradación en el significado, cuando estas palabras, de acuerdo, se van a entender como lo contrario completamente al otro, ¿no? Por ejemplo, ahí alto, bajo, bueno, malo, tórrido, gélido, amor, odio, ¿m? Paupérrimo, opulento, oneroso, módico, senil, pueril. ¿M? Entonces, esos son estas tres clases de antónimos. Antónimos excluyentes, recíprocos y antónimos propiamente dichos. O también llamados antónimos absolutos, que ya lo vamos a ver en la clase de antónimos. Pero también existe otro tipo de antonimia, que es la antonimia morfológica, que se da, de acuerdo, morfológica por las palabras. Se da para obtener el opuesto de una palabra. Y no va a bastar, por ejemplo, ahí hemos estado viendo diferentes palabras, ¿no? Es un antónimo diferente. ¿Mm? Aquí no. Aquí vamos a ver que solo se le tiene que añadir un prefijo
¿De acuerdo? Un prefijo para expresar que la negación, la privación o la inversión de su significado. Por ejemplo, a o an. Por ejemplo, normal, anormal. Diferente, ¿no? Aeróbico, anaeróbico. Lo contrario. ¿Se dan cuenta? Con de, poner, deponer. O con el prefijo des. ¿Ah? ¿Qué nos dice este prefijo? Lo vamos a usar con componer, descomponer. O di, sentir, disentir. ¿Ah? Dis, conforme, disconforme. También tenemos in, im, que se van a usar delante de la P y la B, o I, que se va a usar delante de la R, y la R que se va a duplicar. Sano, insano. Pío, impío. Batido, imbatido. Lícito, ilícito. Regular, irregular. ¿Ah? Entonces, están esos cuatro tipos de antonimia. La antonimia excluyente, la recíproca y la antonimia absoluta. Y por último, la antonimia morfológica, la antonimia de la morfología. Muy bien, chicos. Esa ha sido la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué preguntas tienen, chicos? ¿Alguna pregunta, chicos? Realícenla. ¿Alguna duda? Arriba Alianza, dice. Se van a quedar sin examen de admisión. Le hacen a Panón y Nostroza. ¿Alguna duda, chicos? Vamos, vamos. Sí, Orly. El inglés, sí, es muchísimo más fácil de aprender que el español. El 90% de las palabras en inglés repiten la misma estructura. ¿De acuerdo? Repiten la misma estructura, el 90% de las palabras en el inglés. El inglés es un idioma, uno de los idiomas más sencillos de aprenderse, ¿de acuerdo? ¿Mm? Lo único que tienen que dominar en el inglés es un correcto vocabulario, nada más. Y ese es el error a veces de algunos profesores de inglés. Se van de frente a la gramática sin antes haber fomentado un vocabulario adecuado para el estudiante. ¿Está bien? Y ese es uno de los problemas de algunos colegas que tienen. ¿Mm? A veces por cuestiones de tiempo es muy difícil, ¿no? Y por tener que avanzar de acuerdo a la programación curricular que nos entrega el Estado o el colegio en el cual estamos trabajando, uno se le hace muy difícil poder cimentar un buen vocabulario dentro del estudiante. Y lamentablemente esto del vocabulario es muy importante, porque ¿cómo le vas a exigir a un estudiante cómo le vas a exigir a un estudiante que realice los ejercicios si no tiene un vocabulario adecuado? No conoce palabras, ¿cómo te va a realizar una oración? ¿Cómo te va a realizar este cualquier resultado si es que no conoce el idioma? ¿De acuerdo? Entonces es un poquito complicado, por eso la base es muy esencial, ¿de acuerdo? La base es muy esencial. ¿Ah? Por ejemplo, ustedes, si ustedes quieren aprender inglés, yo lo que les recomiendo es que ustedes mismos construyan su aprendizaje, ¿de acuerdo? Que ustedes mismos construyan su aprendizaje, viendo series, viendo películas, ¿de acuerdo? Pero obviamente en el idioma inglés. Si es posible con subtítulos, ya al menos ahí vas conociendo, ¿no?
este, vas agrupando lo que significan las palabras para tu correcta adquisición, porque de otra forma no hay, pues chicos. De otra forma no creo, no considero que sea lo adecuado, porque al final no se aprende bien. Luego te vas a olvidar, no te vas a acordar, ¿de acuerdo? Y eso va a ser un problema, porque muchos a veces, ¿no? Este, pagan, ¿de acuerdo? Para aprender inglés, pagan para aprender inglés y muchas veces los resultados no son óptimos. No son resultados óptimos y esto afecta mucho también su autoestima porque consideran que nunca van a aprender y que es algo imposible, ¿no? El inglés es un idioma sencillo de aprender. Ah, ya, unos trucos, dice Ana María, para resolver fácilmente la sinonimia. Este, categoría gramatical, es lo que te digo. Apréndete las categorías gramaticales y ahí tienes resuelto la mitad de tus ejercicios. ¿M? Otro truco para la sinonimia, lee. No hay otro. Lee, lee, tienes que leer, 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 leer. ¿Ah? Cómprate el libro de sinónimos y antónimos. Practica, ojo, practica, que eso te va a ayudar mucho. ¿De acuerdo? Cada uno ya tiene que ir viendo, ¿no? Por ejemplo, Ana María me dice, profesor, yo tengo problemas en la sinonimia, ¿no? Lo demás, soy una capa, pero tengo problemas en los sinónimos. Se me hace un poquito complicado. Entonces, yo te eso. Primero, categorías gramaticales. Ponte a resolver ejercicios de sinónimos, ¿de acuerdo? En internet hay muchísimos. Yo también le voy a estar enviando guías para que resuelvan el sinónimo antónimos. Justo ahora les voy a enviar una guía. Una vez que terminemos de hablar, les voy a enviar una guía para que ustedes resuelvan, ¿no? A medida de tarea, para que ustedes vayan haciéndolo, ¿sí? A ver, dice, por acá la Academia Sencico nos dan las fijas de fijas. En Netflix se aprende bien, sí, cierto. Algunos canales de YouTube, hay canales de academia, de diferentes academias. Por ejemplo, de Academias Trilce, Academia César Vallejo, Academia Pitágoras, tienen sus canales de YouTube en el cual lleva. ¿M? Profesor, tengo memoria de Dory. A ver, la memoria se puede cultivar uno, primero, Sebastián, con una buena alimentación. Aliméntate bien para que tus neurotransmisores estén correctamente funcionando. Mucha agua. También es bueno realizar ejercicios de memoria, estos juegos, ¿no? En el cual le das vuelta a las cosas, vas reforzando tu memoria y luego poco a poco vas a ir resolviendo. También resolver rompecabezas ayudará mucho para la memoria. ¿M? Profesor, con canciones también se aprende, aprende mucho. Sí, con canciones también se aprende. ¿M? En canciones también se aprende, sencillo. En canciones inclusive es muchísimo más didáctico porque la música ya es algo intrínseco dentro del ser humano. Profe, para el francés es más complicado del inglés. El francés, el francés es un idioma que yo la verdad no he aprendido, ¿no? No, ni siquiera he tocado lo básico, ¿no? Como en otros idiomas, por ejemplo. No podría decirte si es más difícil o más sencillo, ¿de acuerdo? El inglés, el francés, disculpa, pero es un idioma que a muchos le cautiva, ¿no? El francés. Se volvió mi banda favorita. Sí, Coldplay es una muy buena banda. Tiene buenas canciones. Mm, Tiene muy buenas canciones. Coldplay. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Sí, el francés es considerado como el idioma romántico, ¿no? El idioma romántico.
Así es considerado el francés. A ver, esos que dicen arriba Alianza, luego no estén llorando cuando les cancelen el examen a última hora. No hacen caso en mis advertencias. Yo también les advertí a los otros estudiantes. Se rieron de mis palabras. Luego yo me reí de ellos. Yo me reí de ellos cuando cancelaron su examen. Lo pusieron para 2 semanas después. Y yo les dije, chicos, eso trae mala suerte. No me hicieron caso. No, profe, que esto, que el otro, ya, pues ya. Ahí está su arriba alianza, les dije. Ahí está su arriba alianza. Que lo cancelen normal, sería. No sé si hayan ingresado esos que estaban ahí. Creo que no. Creo que no. Creo que no ingresaron. A ver, chicos, no hay ninguna pregunta, ¿cierto? No hay ninguna pregunta, sino para ya enviarles la práctica para que ustedes puedan resolverla, ¿de acuerdo? ¿Cierto? ¿Hay alguna pregunta por ahí? Si no, nadie tiene alguna duda, alguna consulta. ¿No? La práctica que yo les voy a dar ahora mismo va a ser una práctica, este, va a ser una práctica acerca de lo que hemos visto hoy día, ¿de acuerdo? Acerca de lo que hemos visto hoy día. ¿Qué hemos visto hoy día? Hiperónimos, parónimos, homógrafos, homófonos, sinonimia, antonimia, todo eso, nada más, todo lo que ha venido en clase, ¿de acuerdo? Pero ya ustedes esto lo van a realizar en ¿dónde? En casa, ¿está bien? Ustedes lo van a realizar en casa a medida de una evaluación, o si desean pueden aprovechar el tiempo y realizarlo aquí en clase, ¿está bien? Realizarlo aquí en clase. Si desean, pueden aprovechar el tiempo para resolverlo aquí en clase. No hay ninguna, ¿cierto? Listo. Entonces, voy a pasarles el PDF de esta. Voy a pasarles el PDF. Se lo voy a enviar a WhatsApp. Se lo voy a enviar a WhatsApp, ¿de acuerdo?
No sé por qué falla mi WhatsApp está fallando. La otra vez tampoco me dejó enviar un archivo mi WhatsApp. Tuve que reiniciar mi computadora. A ver, ahí ya se lo he enviado. De acuerdo, voy a intentar. Si no puedo enviar, voy a tener que reiniciar la computadora, así como esa vez, porque no me permitía enviar archivos, no sé por qué. Voy a intentarlo un par de veces más, pero ahí ya se lo envió. Ahí ya se lo envié por el chat del Zoom. Ahí lo tienen. Sí, sí, exactamente. 16. Es una práctica, lo pueden realizar ahorita, en el tiempo que nos queda de clase, o si no, lo pueden realizar en sus hogares. No, no, no puedo enviar. Voy a reiniciar mi PC, ¿de acuerdo? No puedo enviar. Voy a reiniciar mi PC. Regreso en 2 minutos, porque no demora mucho mi computadora. Ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Ahora sí voy a ver si puedo enviarlo. Persiste el problema. No sé por qué no he enviado, me he reenviado a un chat mi PPT, un Word, pero PDF no me deja enviar. No sé por qué. El PDF no me deja enviar. Voy a enviar el Word, ¿está bien? En Word lo voy a enviar. En Microsoft Word.
ya que en PDF no me deja enviar. Sí pudieron descargar el archivo que les envié por chat, ¿no? El que les envié por chat, este. Sí lo pudieron descargar, ¿cierto? Profesor, Sí, dígame. yo lo logré descargar. Si desea, lo puedo enviar al grupo. Ah, ya sí, mejor, mejor, Ya, profesor, por ahorita lo favor. envío entonces. Muchas gracias. Gracias, gracias, Ana María, por enviar el archivo. Voy a enviar el PPT también, de una vez. ¿De acuerdo? Ahí está el PPT también. Muy bien, chicos, pueden ir resolviendo. Eso ya es para su criterio. Lo pueden ir resolviendo. Ahí está el PPT para que se guíen.